Buenas, vamos a continuar con la serie de videos que veníamos desarrollando, pero esta vez vamos a realizar al menos tres relacionados con la geometría. En este caso, vamos a trabajar primeramente con las propiedades que cumplen aquellos ángulos que se forman cuando dos rectas se cortan y las propiedades que cumplen cuando dos rectas además es cortada por una tercera. Vamos a compartir con el programa GeoGebra para facilitar la exposición. Bien, en este caso vamos a considerar que tenemos una recta que es trazada en el plano. Y esta recta divide el plano en dos semiplanos. Esta superior, lo que sería la parte superior izquierda, y esta la parte inferior derecha. Bien, pero si en lugar de una tenemos dos rectas que se cortan en un punto, ahora el plano queda dividido en cuatro regiones, es decir, en cuatro ángulos. En particular, vamos a interesarnos en parejas de ángulos que van a tener un vértice común y además cada lado de uno de los ángulos se va a encontrar sobre la misma recta. En este caso, estamos destacando en color azul una pareja de ángulos que cumplen con esas características. Tienen un vértice común y, por ejemplo, este lado está sobre esta recta y de este otro ángulo, este lado está sobre la misma recta. Lo mismo ocurre de este ángulo, este lado está sobre esta recta y del otro ángulo, este lado está sobre la misma recta. Cuando eso sucede, decimos entonces que los ángulos son opuestos por el vértice. Bien, y si son opuestos por el vértice, pues se va a cumplir eso que ustedes están viendo ahí, que van a tener la misma amplitud. Es decir, esto yo lo puedo abrir más, lo puedo cerrar un poco más, pero ellos van a tener siempre la misma amplitud. Obsérvese que este ángulo que está acá, ¿eh? Este ángulo que está acá, que estoy destacando acá, tiene el mismo vértice que este, pero no se oponen por el mismo vértice, porque, por ejemplo, de este ángulo, este lado es común tanto para este, como para este, pero no está contenido eh, eh, en la recta formando como ese ángulo llano, ¿bien? Que se recorren en sentido contrario. Por ejemplo, este lado se recorre desde el vértice hacia abajo y este otro lado se recorre desde el vértice hacia arriba. Por tanto, ahí sí vamos a considerar que los ángulos se oponen por el vértice. ¿Bien? Pero este que está aquí arriba con este que está aquí debajo, que son, lo estamos anotando en color rojo, son ángulos opuestos por el vértice. Y al ser ángulos opuestos por el vértice, pues tienen esa propiedad de que van a tener la misma amplitud. Pero, ¿qué sucedería si ahora, en lugar de tener dos rectas que se cortan, pasamos a considerar que tenemos dos rectas que son cortadas por una tercera? ¿Bien? Esa sería ahora la situación que vamos a tener. Vamos a compartir para mostrar justamente esta nueva situación. En esta nueva situación tenemos dos rectas, R1 y R2, que son cortadas por una tercera recta S. A esa tercera recta que corta a ambas rectas, la vamos a denominar recta secante.
Estas rectas R1 y R2, como se pueden mostrar acá en su prolongación, se cortan en un punto. Pero pudiera suceder que las rectas R1 y R2 no se corten en ningún punto y sean rectas paralelas, también cortadas por una secante. Pero bueno, ahora ya sabemos que si dos rectas se cortan, se van a formar ángulos, parejas de ángulos que se oponen por el vértice. Y esas parejas de ángulos que se oponen por el vértice, pues ya sabemos que son eh, congruentes o iguales. Pero lo mismo puede suceder acá con estas rectas paralelas que son cortadas por una tercera, por una secante. Pero, ¿qué relación pudiéramos ahora establecer entre una pareja de ángulos, una de alfa con un ángulo beta de acá? Y comencemos entonces analizando con la primera pareja, digamos, alfa 1 con el beta 1. No importa si las rectas no se cortan o si las rectas son paralelas. Lo importante es que esas dos rectas siempre es cortada, esas dos son cortadas por una recta secante. Veamos qué características tienen alfa 1 y beta 1. ¿Mm? Si observamos tanto un lado del ángulo alfa 1 como uno de los lados del ángulo beta 1 se encuentran en el mismo semiplano en el que la secante divide el plano, en este caso en el semiplano derecho. Ambos lados están en ese mismo semiplano. Y los otros lados, ambos se encuentran sobre la secante, pero además de encontrarse sobre la secante, se recorren en el mismo sentido, desde el vértice hacia arriba, desde el vértice hacia arriba. Y cuando eso sucede, ese patrón nos sirve para decir que si los ángulos tienen esas características, pues esa pareja de ángulos se dice que son correspondientes. ¿Mm? Alfa 1 y beta 1 son ángulos correspondientes. Alfa 1 y beta 1 son ángulos correspondientes. Solo que cuando las rectas son paralelas, vamos a ver que esos ángulos correspondientes cumplen con una determinada propiedad. Pero analicemos esta otra situación. Tomemos esta otra pareja, por ejemplo, alfa 2 con beta 2. Cuando analizamos los patrones antes mencionados, observamos que uno de, uno de los lados de cada uno de los ángulos se encuentra sobre la secante y se recorren en el mismo sentido, desde el vértice hacia abajo, desde el vértice hacia abajo. Y los otros lados de cada uno de ellos, pues, los otros lados de cada uno de ellos, pues, se encuentran en el mismo semiplano en el que la secante divide el plano como tal. Y si eso sucede, entonces decimos que alfa 2 y beta 2, alfa 2 y beta 2 son ángulos correspondientes. Pudiéramos considerar, digamos, este caso en el que analizamos alfa 4 y beta 4. En esos casos, observen que nuevamente cada uno de los ángulos tienen uno de los lados que están situados en el mismo semiplano. En este caso, en el semiplano izquierdo, en el que la secante divide el plano. Y los otros lados están sobre la secante y se recorren en el mismo sentido, del vértice hacia arriba, del vértice hacia arriba. Por lo tanto, alfa 4 y beta 4, alfa 4 y beta 4 son ángulos correspondientes. Algo similar va a ocurrir con alfa 3 y beta 3, que cumplen con la propiedad de ser ángulos correspondientes. Pero, ¿cuál es la propiedad importante que se va a cumplir? Bueno, los ángulos correspondientes entre rectas paralelas son iguales, tienen la misma amplitud. Alfa 1 es igual a beta 1
en este caso aquí hablo, porque son ángulos correspondientes entre rectas paralelas. Si las rectas no son paralelas, no podemos asegurar que los ángulos correspondientes sean iguales. Pero si son paralelas, aquí podemos decir que alfa 1 es igual a beta 1. Alfa 2 es igual a beta 2 porque son ángulos correspondientes entre paralelas. Alfa 4 es igual a beta 4 por ser ángulos correspondientes entre paralelas. Y alfa 3 igual a beta 3 van a ser iguales por ser ángulos correspondientes entre rectas paralelas. Pero además de los ángulos correspondientes, pudiéramos establecer otro tipo de relación entre ángulos, los ángulos beta con los ángulos alfa. Bien, en ese caso vamos a considerar, pues vamos a compartir esta otra situación en que tenemos un par de rectas R1 y R2 y una tercera que justamente corta a ambas rectas, a ambas rectas. Vamos a considerar ahora eh, la pareja de ángulos, esta alfa 2 con esta beta 4. ¿Mm? ¿Cuál es el patrón que podemos establecer acá? Por ejemplo, un lado de alfa 2 se encuentra en el semiplano derecho, en el que la secante divide el plano, y un lado del otro ángulo se encuentra en el semiplano alterno. ¿Mm? Por eso, este está en el semiplano derecho y este lado está en el semiplano izquierdo. Y cuando analizamos los otros lados de ambos ángulos, observamos que se encuentran sobre la recta secante. En el caso de beta de alfa 2 se recorre desde el vértice hacia abajo y en el caso de beta 4 desde el vértice hacia arriba. Sí, se encuentran sobre la secante, pero se recorren en sentido contrario. Cuando eso sucede, este patrón nos dice que esta pareja de ángulos entonces se llaman ángulos alternos. Bien, uno de los lados se encuentran en semiplanos alternos y los otros lados se encuentran sobre la secante, pero recorridas en sentido contrario. Bien, pudiéramos considerar, por ejemplo, pudiéramos considerar eh, esta otra situación, el ángulo alfa 3 con el ángulo beta 1. Nuevamente, alfa 3 un lado está en el semiplano izquierdo y beta 1 un lado está en el semiplano derecho. Y el otro lado de alfa 3 está sobre la secante que coincide también con el otro lado de beta 1 que se encuentra sobre la secante. Este se recorre desde el vértice hacia arriba y este desde el vértice hacia abajo. Por lo tanto, alfa 3 y beta 1 también decimos que son ángulos alternos. Como ellos se encuentran, esos ángulos alternos se encuentran entre esas rectas paralelas, pues decimos que son ángulos alternos internos. Bien, pudiéramos considerar esta otra pareja de alfa 1 con beta 3 que también tienen esa característica. Este lado de alfa 1 está en el semiplano derecho y este lado de beta 3 está en el semiplano izquierdo. Este lado de alfa 1 está sobre la secante y este lado de beta 3 también está sobre la secante. Y obsérvese que se recorren en sentidos contrarios. Alfa 1 desde el vértice hacia arriba y alfa 3 desde el vértice hacia abajo. Por lo tanto, alfa 1 y beta 3 son ángulos alternos también. Pero como quedan por fuera, decimos que son ángulos alternos externos. Bien, y algo similar pudiéramos considerar
entre este ángulo alfa 4 y este ángulo beta 2. Serían ángulos alternos. Pero, ¿cuál es lo interesante o la propiedad que se va a cumplir con los ángulos alternos? Miren, si estos ángulos alternos se encuentran situados con rectas, entre rectas que son paralelas, sí, paralelas, como esta que estamos mostrando, entonces, por ejemplo, este alfa 2 que es alterno con beta 4 es un ángulo alternos, pero al estar entre rectas paralelas, entonces van a ser iguales. ¿Sí? Vamos a enunciarlo de esa manera. Los ángulos alternos entre rectas paralelas son iguales. Alfa 2 es igual a beta 4 porque son ángulos alternos internos entre rectas paralelas. Alfa 3 es igual a beta 1 porque serían ángulos alternos entre rectas paralelas. Alfa 1 es igual a beta 3 porque serían ángulos alternos externos entre rectas paralelas. Y alfa 4 es igual a beta 2 porque serían ángulos alternos externos entre rectas paralelas. Bien, pues en ese caso también pues eh, estaría ocurriendo esta propiedad que pudiéramos establecer con los ángulos alternos entre rectas paralelas. Y por último, pudiéramos considerar el caso en que ahora la pareja de ángulos en cuestión, vamos a considerar este, tiene esta característica. Miren, tenemos que un lado de cada uno de los ángulos se encuentra en el mismo semiplano en que la secante divide el plano en dos semiplanos. Algo muy parecido a lo que ocurría cuando teníamos los ángulos correspondientes. Cuando los ángulos eran correspondientes, había una pareja de lados que estaban en el mismo semiplano. Bueno, aquí va a ocurrir esta característica en común con los ángulos correspondientes. Hay dos lados hay un lado de cada uno de los ángulos que se encuentran en el mismo semiplano. Pero cuando analizamos los otros lados que conforman a cada uno de esos ángulos, ambos se encuentran sobre la secante, pero este se recorre en sentido de abajo, desde el vértice de abajo hacia arriba, y este desde el vértice hacia abajo. ¿Sí? Se recorren en sentido contrario, que cuando los ángulos eran correspondientes estaban sobre la misma secante, pero se recorrían en el mismo sentido. Aquí se recorren en sentido contrario. Y cuando eso sucede, esta pareja de ángulos, pues se dice que son ángulos conjugados. Pero, ¿qué es lo que ocurre con los ángulos conjugados si las rectas son paralelas? Si las rectas son paralelas, vamos a ponerlo acá, los ángulos conjugados entre rectas paralelas suman 180 grados. Es decir, si estas rectas son paralelas, entonces estos ángulos beta 1 y beta 2 que son conjugados suman 180 grados. Cuando nosotros analizamos esta otra pareja de ángulos, por ejemplo, alfa 3 con beta 4 también son ángulos conjugados. Obsérvense que de alfa 3 este lado está en el semiplano izquierdo y de beta 4 este lado también está en el mismo semiplano izquierdo. Pero los otros lados que se encuentran sobre la secante se recorren en sentido contrario. Por lo tanto, alfa 3 y beta 4 son ángulos conjugados. Y si están entre rectas paralelas, alfa 3 cuando lo sumamos con beta 4 la suma tiene que darnos
180 grados. Cuando planteamos, por ejemplo, este alfa 1 con este beta 2, también tiene la característica de ser ángulos conjugados. De alfa 1, de alfa 1 tenemos que este lado, y de beta 2 tenemos que este lado, ambos están en el semiplano derecho. Y de alfa 1, este lado está sobre la secante y se recorre hacia arriba, y de beta 2 el lado está sobre la secante y se recorre desde el vértice hacia abajo. Por lo tanto, alfa 1 y beta 2 serían ángulos conjugados. Y como las rectas son paralelas, entonces estos ángulos conjugados suman 180 grados. Lo mismo va a ocurrir con alfa 4 y beta 3. Serían ángulos conjugados que entre rectas paralelas suman 180 grados. De la misma manera que nosotros definíamos los ángulos alternos internos, también aquí definimos los ángulos conjugados internos y ángulos conjugados externos. Es decir, alfa 2 y beta 1 serían ángulos conjugados internos, alfa 3 y beta 4 ángulos conjugados internos, alfa 1 y beta 2 ángulos conjugados externos, y alfa 4 y beta 4 ángulos conjugados externos. En resumen, cuando dos rectas son cortadas por una tercera y estas rectas son paralelas, pues vamos a obtener ángulos correspondientes que van a ser iguales. En este caso, alfa 1 es igual a beta 1 por ser correspondientes entre rectas paralelas, alfa 2 igual a beta 2 por ser ángulos correspondientes entre paralelas, alfa 4 igual a beta 4 por ser ángulos correspondientes entre paralelas, y alfa 3 igual a beta 3 por ser ángulos correspondientes entre rectas paralelas. En el caso de los ángulos alternos, alfa 3 es igual a beta 1, ángulos alternos internos, y alfa 2 es igual a beta 4 por ser ángulos alternos internos entre rectas paralelas. El alfa 1 es alterno con el beta 3 y al estar entre rectas paralelas serían iguales, y el alfa 4 sería igual al beta 2 por ser ángulos alternos externos entre paralelas. Y el último que vimos eran lo de los ángulos conjugados. Bien, alfa 2 y beta 1 son ángulos conjugados entre rectas paralelas y suman 180 grados, y alfa 1 es conjugado externo con beta 2 por ser ángulos conjugados entre rectas paralelas. Alfa 3 y beta 4 serían ángulos conjugados, y alfa 4 y beta 3 serían ángulos conjugados. Y tener presente que si los ángulos conjugados están dados entre rectas paralelas, pues la suma tiene que dar 180 grados. Bien, esta sería la primera recordatorio relacionado con los ángulos entre paralelos. El próximo que vamos a ver va a tener que ver con algunas transformaciones en el plano, y como consecuencia de esas transformaciones van a aparecer cuando dos figuras son congruentes o cuando dos figuras son semejantes. Eso es lo que vamos a ver en el próximo video.